Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog El Santo Nombre, y a todos los que nos miran o nos escuchan por cualquier medio disponible. Con alegría iniciamos una nueva semana en la cual tratamos de aplicarnos a cierta ejercitación interior. Sugerimos una práctica para llevar adelante que es la misma que nosotros tratamos de aplicar en nuestro cotidiano. Ustedes saben que durante enero nos enfocamos un poco en este tema de lo sagrado, diferenciándolo de lo profano, y para ser muy sintéticos, nos concentramos en encontrar gestos, actitudes, acciones y momentos que nos permitieran mantenernos, facilitarnos esa conexión con lo sagrado, esa sintonía con lo que percibimos como lo sagrado. Ya acercándonos a febrero y en febrero, continuamos con el mismo tema, pero desde la óptica del monje y particularmente del monacato interior, viendo cómo puede sernos posible ser monjes aún en medio del mundo, en la vida cotidiana, en las tareas de la gente común, como somos, gente común. En esa vida vivir el monacato interior, es decir, traer el monasterio, llevar el monasterio con nosotros a cualquier parte, en cualquier momento y situación. Es decir, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. El monje interior. Veíamos que una de las características de la vida monástica, uno de los significados del sentido de esta inmersión, de este aislamiento, de esta reclusión, tiene mucho que ver con la posibilidad de familiarizarse con la Sagrada Escritura, con hacerse íntimos de la palabra divina. Que esto iba también acompañado de silencio, de esta soledad que implica no estar disperso en multitud de intereses, de una oración frecuente o continua. Y para ello estuvimos revisando por dónde nos aprieta el zapato. Es decir, cuáles son aquellas principales pasiones, en sentido general, que son las que más ruido nos producen. ¿Cuál es la pasión o las pasiones que más ruido mental me producen? Porque facilita mucho la vida contemplativa, la vida de oración, la meditación, el hacer de los momentos una liturgia, el vivir eucarísticamente, dando gracias, facilita mucho el tener silencio mental. Y este silencio depende de que tengamos pocas apetencias, de que estemos satisfechos con lo que Dios nos ha dado, que no seamos presas de muchos afanes, de múltiples apetitos. En otras palabras más psicológicas, que las compulsiones no nos esclavicen, no nos dominen. Por eso hablábamos un poco en relación a las tentaciones de Jesús en el desierto y a estas tres grandes áreas en las cuales se ha manifestado siempre el mundo de la pulsión, el mundo del oscuro, por decirlo así, en el ser humano, que pueden ser el afán de riqueza, el afán de gloria humana y el afán de placeres en un sentido general.
que tienen su traducción en cosas pequeñas, cotidianas, mínimas a veces. Yo me acuerdo viviendo en comunidad hace varios años, ya como 12 años, me acuerdo que había una pequeña alacena, un pequeño aparador, y ahí guardábamos algunas cosas para el desayuno y para la merienda. Algún dulce, una miel, había panes, bueno, cositas de esas, ¿no? Me acuerdo exactamente el momento en que me vi a mí mismo desplazando la miel que más me gustaba, desplazándola hacia el fondo de los enseres, medio escondiéndola a la vista, pero menos a la vista, con la esperanza de que durara más y de que los demás fueran agarrando las cosas que estaban más adelante. Es decir, un acto de mezquindad, de egoísmo, de posesividad, apropiativo, de algo que era de la comunidad, era de todo. Y yo me descubrí poniéndolo ahí atrás, ¿no? Medio. Claro, no me daba como para esconderlo directamente o llevármelo a la habitación, no me daba para tanto, pero era lo mismo, porque lo estaba escondiendo. Bueno, esto además de darme mucha gracia acerca de mí mismo y de los mecanismos del ser humano, esto me mostraba cómo las pasiones, estas grandes pasiones que son propias del estado actual, de la condición actual del ser humano, cómo estas grandes pasiones o esclavitudes llegaban hasta lo mínimo, hasta lo cotidiano. La codicia, la avaricia o el afán de placeres no eran solo las grandes cosas, un yate, una fama mundial, placeres sofisticados, no, pasaba por esconder la miel. ¿Mm? Eso nos pasa a través de muchas cosas durante todo el día. Y el tema es muy práctico, es decir, no es acá por un afán de perfección, que queremos ser los grandes ascetas, sino porque estas pasiones infiltradas que permean lo cotidiano nos generan ruido, son el motivo, en gran parte, de nuestra inquietud constante, de esa ansiedad de un momento al otro, ese querer que llegue el momento que viene, la oración apresurada a veces, el no centrarnos en el presente. Queremos hacer la ceremonia del instante, hacer bien, impecablemente lo que nos toca, pero sentimos ese fuego de la inquietud. Y tiene que ver mucho con estas pasiones. Entonces la semana anterior tratábamos de detectar un poco en nuestro momento actual cuáles eran estos puntos álgidos, dónde nos apretaba el zapato, dónde se nos hacía agua la casa. Y una vez visto, una vez reflexionado, lo primero, ineludible, imprescindible, necesario, la oración. Pedir la gracia de ser libres, que no es más que seguir la voluntad de Dios, lo que nos hace verdaderamente libres. En eso hemos estado hasta estos días, desde que empezó el año, ¿verdad? No hay que apresurarse, no hay que ir de una cosa a la otra, hay que incorporar lo que vamos practicando. Ahora, en esto del monje interior, el monacato interno, monacato del corazón, es decir, en esto del corazón unificado, estamos acercándonos a la cuaresma, ya empieza. Ustedes saben que los tiempos litúrgicos pueden ser muy bien aprovechados. A veces, como es mi caso personal, me parecen muy seguidos, demasiado cercanos. Me gustaría por ahí que, bueno, dicen 2024 el año de la cuaresma.
En 2025, Adviento, todo el año, ¿no? Por decir, tiempos más largos que dieran espacio a una inmersión mucho más profunda. Pero bueno, por algo será, también tiene su utilidad ir recorriendo el ciclo anual de la liturgia, dándole estos distintos significados o estas distintas improntas que cada tiempo litúrgico nos sugiere, nos recomienda. En el caso de la Cuaresma, ustedes saben que es el tema del desierto. Y lo monástico es el desierto propiamente. Es más, se le ha llamado irse al desierto. Irse a un monasterio era también un modo de irse al desierto. Me voy al yermo, el yermo, lo que está despejado, lo que está carente de estímulo, allí donde reina el silencio. Una de las tantas, pero quizá una de las principales formas del despojo, para utilizar una palabra que el padre Juan María de la Torre en el curso de Filocalía utiliza mucho, ¿no? La muerte que implica despojo, el despojo, que nosotros ahora estamos asociando a esto del desierto. Vamos a seguir las notas, así no divago, o divago menos. La vida monástica es yermo, es desierto, es soledad, silencio y oración. Acá hay una cosa de interés. Vieron que el peregrino va de aquí hasta allá. Por lo general, como nos ocurrió gracias a Dios en el Camino de Santiago, el peregrino tiene más o menos una fecha de llegada estimada, sabe cuándo sale y más o menos cuándo va a llegar y a dónde va. ¿Y qué le va a tocar allí donde va? El monje, el verdadero monje interior, no sabe cuánto va a durar su peregrinación. No sabe cuándo va a llegar a destino, cuándo se le va a conceder la gracia del Espíritu Santo, lo que San Serafín de Sarov llamaba la adquisición del Espíritu Santo o el descenso del Espíritu Santo. Meta, propósito y camino del monje, porque en la efusión del Espíritu Santo, cuando Dios nos toma por entero, está todo dicho. No hay nada más que decir. Y de eso tampoco se puede hablar. Entonces, el monje que peregrina en su monasterio, en su claustro, en su celda, el eremita, en nuestro caso, es también una peregrinación sin final a la vista. Solo tenemos que perseverar porque no sabemos cuándo viene el Señor. Y en ese sentido, estar vigilantes es la consigna, estar despiertos. Velad conmigo y orad. Acompáñenme en esta noche, les decía Jesús en Getsemaní. Entonces, yo les decía que un monje es un peregrino que no sabe cuánto le falta, no sabe cuándo llega. Monacato interior es vivir en el desierto. El otro día comentábamos que para poder ver nuestras principales pasiones, estos principales ruidos, inquietudes, necesitábamos mirarnos con verdad interior, sin afeites, sin autorrelatos justificantes. El desierto es la verdad. El desierto es la verdad. Si me planto en mi verdad interior, ya estoy en el desierto, de pronto. El desierto es lo que hay, es el presente desnudo, es la ausencia de etiquetas. Esto tiene relieve. Fíjense,
Nosotros siempre percibimos etiquetando, dando nombre. A una forma le ponemos nombre. Este es el funcionamiento de la mente. Entonces decimos, esa es mi perrita, esa es una planta, un ficus, el mate, la tetera, el libro. Ese es un modo de percibir. Otra de las formas de desierto es la percepción sin etiquetas. Esa es la actividad contemplativa propiamente. El mirar sin esa limitación de gustos y disgustos y de asociar una forma a un nombre. Ya sé que esto es muy difícil, no está para nuestro nivel, pero es bueno saberlo, que hay una forma desértica de percibir, que es percibir sin apetencia, percibir acogiendo lo que viene. Simplemente miro, estoy ahí, escucho, desecho las etiquetas. Una vez uno de mis hijos era pequeñito, habrá tenido 7 años, 6, 7 años. Estábamos en silencio en la habitación y aparece uno de los perritos que tenía en ese entonces. Y mi hijo pequeño me mira y me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo lo pesqué al vuelo, en esa ocasión me di cuenta. Le digo, a ver, ¿de qué hablas? O algo así. Y él se refería al perro. Se había sorprendido, se había maravillado. Por un momento le asombró eso que venía ahí vivo, nuevo. El perrito había pasado a ser nuevo. Es como si no lo hubiera etiquetado en ese momento. Y pudo verlo, como yo estoy mirando ahora a mi perrita, ¿no? Qué cosa más extraordinaria. Si yo digo es un perro, esta etiqueta ya lo mete en todo un sector de percepción, en un sector de dar por hecho, en el mundo de lo ordinario, y me pierdo lo realmente extraordinario, milagroso, increíble, que es la presencia de ese ser ahí dormitando plácido. Si eso no es contemplación, no sé qué será. Bueno, hoy también es un día muy particular, está lloviendo, está oscurito, nublado. Entonces, todo esto venía por la ausencia de etiquetas, ¿no? Hay un modo de percibir desértico propio de los habitantes del desierto, que no tienen mucho que etiquetar, porque no hay casi nada. El plano de la tierra, el plano del cielo, silencio. Y en el medio de esos dos planos, el hombre, el ser humano. Entonces, el desierto también es lo que aparece cuando miro sin apropiarme, sin el gusto y el disgusto. Como eso nos resulta muy difícil, podemos decir, desierto es lo que aparece cuando me doy cuenta de que a todo lo etiqueto, de que a todo lo rechazo o lo quiero agarrar, gusto y disgusto. Permanezco observando eso que ocurre. Me doy cuenta que casi nunca percibo de verdad. Desierto es aceptación, voy dando como puntos de vista, aceptación y acogida, acogida incondicional. Una actitud de desierto es esto, acepto sin condiciones, incondicionalmente, lo que la vida traiga, que también nos decía, creo que en la segunda clase, el padre Juan María en Filocali. Desierto es también abandonar las esclavitudes, dejar la zona cómoda.
dejar la zona cómoda de la complacencia, que no me sirve, abandonar el autorrelato. Todas estas son formas en que podemos ver el desierto, y habrá tantas otras. Nos cuesta enormemente el silencio, el hacer nada, el simplemente estar siendo. Nos cuesta enormemente ser y estar. Punto. Eso es desierto. Qué bueno si en esta cuaresma pudiéramos crecer en esto, profundizar en esto, en esta experiencia. La vida humana entera, si no fuera porque la tapamos constantemente, la llenamos, la disimulamos con montones de estímulos, la vida humana es un desierto a la espera. Imagínense el planeta entero si fuera desierto. Estamos en la existencia plantados a la espera del Creador, no entendiendo nada, inmersos en el misterio. Realmente, la vida humana es un estar en el mundo en un misterio, sintiendo la necesidad, una sed muy profunda de espera. ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué es esto? Ahí nos vamos metiendo un poco con la temática del desierto. ¿Por qué en el desierto aparecen las tentaciones? Por ejemplo, en el caso del relato evangélico y las tentaciones de Cristo en el desierto. Recordemos esto. Al desierto lo llevó el Espíritu. Jesús es bautizado, se produce el descenso del Espíritu Santo sobre él y el Espíritu lo impulsó al desierto. En términos de Marcos, San Marcos, enseguida, esa palabra que él usa constantemente en un lenguaje rústico de su evangelio. Enseguida lo llevó al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. Es decir, la ida hacia el desierto es un paso necesario, impulsado por el Espíritu Santo. Necesitamos ir al desierto para renacer luego. Hay un libro, se llama El héroe de las mil caras, de Campbell, libro bastante gordito. El héroe de las mil caras. Ya veo que me estoy convirtiendo en recomendador de textos. Textos que hace muchos años no leo, pero que veo que me han marcado profundamente. Son entrañables. El héroe de las mil caras de Campbell relata un poco lo que tienen en común los héroes, podríamos decir también los sabios, los iniciados, en distintas culturas, en distintas épocas. Aquellos que han venido en cada espacio histórico y cultural a salvar a su pueblo. Esto en muy distintos grados, ¿no? Incluye también, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. En el héroe de las mil caras se describen ciertos pasos de proceso que suelen pasar estas personas que, bueno, que han sido llamadas por Dios, como los profetas, a estas tareas, a esta misión sagrada de traer la redención del plano celeste al plano terrestre. Y van a ver, bueno, este libro se describe como la etapa imprescindible, el desierto, el lugar árido, donde el personaje se enfrenta a su fantasma, a la tentación, a los peores miedos. En esta sociedad, cada vez más y de un modo abrumador, yo lo percibo actualmente como algo abrumador, cada vez más se intenta que no tengamos un segundo
de desierto, pero ni un segundo. No vaya a ser que aparezca algo que no tiene que aparecer. Porque si nos quedamos un segundo en silencio, nos damos cuenta de la fatuidad de casi todo lo que se hace. La tontería en la que estamos inmersos del consumo constante, no solo consumo en cuanto a comprar cosas, sino a beber estímulos. Estamos todo el día bebiendo estímulos. Y así se van agregando redes sociales, ¿no? El TikTok, redes sociales por llamarle muy respetuosamente, pero serían opiáceos, ¿no? El nuevo opio, drogas de todo tipo, visuales, auditivas, que impiden que la verdad aflore. Es una tarea tremenda, fantástica, lo están logrando. La anestesia es cada vez mayor, es psicodélico, es abrumador. Por algo pasa, es parte del proceso humano de despertar. Y nosotros tenemos la tarea de irnos hacia el desierto interior, hacia el monasterio que vive en el corazón. Alinearnos con ese monje que en realidad somos. Vamos a la práctica de la semana. Todo esto ha sido un poco preparando el tema. Fíjense, el padre Meloni, Javier Meloni, una vez nos hablaba, en una de las primeras veces que él nos visitó, curso de mística, creo que fue, o filocalía, me parece, donde él nos habló así medio de paso de los momentos de transición, el momento de transición entre una acción y la otra. También en el librito de Mircea Eliade, Lo Sagrado y lo Profano, que les recomendé el otro día, se habla un poco de estos umbrales, de que estoy en este espacio, vamos a llamarle profano, y atravieso un umbral y entro en un espacio sagrado. Y lo mismo con los tiempos. Por ejemplo, vieron que en los monasterios se escuchan las campanas, es el tiempo de la oración. Entonces se deja todo, dejo todo, apago el fuego si estoy cocinando y me voy a la capilla. Es el tiempo de la oración, el tiempo sagrado o el espacio sagrado. Entre una acción y otra se produce, por supuesto, un cambio de actividad. O sea, estoy cocinando, después estoy leyendo, después estoy caminando, etc. Cuando vivimos ceremonialmente, litúrgicamente, cuando tratamos de hacer de nuestra vida Eucaristía, acción de gracias, ofrenda, los actos, las acciones, son o pueden ser también umbrales, partes de la ceremonia del día, ¿no? Como en la misa. Está el introito, lo que sigue, la consagración. Entonces, ¿cuál es la práctica que vamos a tratar de aplicar? Ser conscientes del cambio entre una actividad y otra, el momento de transición. Yo ahora estoy grabando esto, cuando termine de grabar, paso a otra actividad. En ese paso, en ese umbral, entre una actividad y la otra, hacer un momento de desierto. Eso es la práctica. ¿En qué consiste este momento de desierto? En algo bastante simple y dificilísimo de hacer. Vas a marcar, anotaba acá, la transición entre una acción y otra, la vas a marcar con un momento de desierto. Ustedes verán si es 1 minuto o 5.
¿Qué es un momento de desierto? Le vamos a llamar eso. Te sientas, te quedas quieto. Si quieres estar parado, te quedas parado. ¿Quieres arrodillarte? El gesto que a ti te sirva. Pero dejas esta actividad, ejecutas este momento de desierto antes de seguir con la otra. Y ese momento de desierto consiste en quedarte quieto, en respirar. Y aprovéchate, una sugerencia, aprovéchate del sentido del oído, el cual nos permite con mayor facilidad interiorizar la escucha. Entonces, cierro los ojos, me dejo llevar por el ritmo respiratorio y presto atención a lo que escucho. Este es un camino hacia el desierto, muy interesante. No es todavía el desierto, pero es un camino hacia él. Por ejemplo, yo ahora escucho y respiro. Está lloviendo suave, se escucha el sonido de la lluvia, se escucha la respiración, casi nada más. Entonces, en el momento de desierto, permanezco en mí, lo cual es, cuando esto se hace real, permanecer en él, ante la presencia de Dios. Cuando estoy presente íntegramente a mí mismo, viene a ocurrir que la presencia del Señor se hace evidente. Entre un momento y otro, hago una transición desértica. Me sumerjo en el desierto, esto es, en la verdad interior. Esta verdad interior no necesariamente es el grato y gozoso momento contemplativo. Quiere decir que a lo mejor la paso mal en esos 3 minutos, pero voy a estar creciendo. Mi espíritu se va a estar fortaleciendo porque voy a ver qué ocurre de veras en mí, cuál es mi mundo interno, sobre todo la inquietud hacia el momento siguiente, el temor, las pulsiones, los deseos. No es más en realidad que profundizar lo de la semana anterior, pero varias veces al día, si pudiéramos, marcar la transición entre esta actividad y la otra con un momento de desierto. Desierto que es quedarnos quietos, respirando y escuchando. Escuchas, respiras y esperas la invocación del nombre que se está haciendo ya en tu corazón. Si quieres lo decimos de otro modo. Respiro, escucho y empiezo a invocar el nombre de Jesús. Si hacemos estos desiertos, aunque sean breves, los hacemos a conciencia, profundos, nos dejamos ir hacia ese desierto, es posible que escuchemos la oración haciéndose. Mi maestro decía que era una ilusión pensar que nosotros orábamos, que era verdad que el Espíritu oraba en nosotros. A lo mejor se nos da descubrir esta experiencia, darnos cuenta que de verdad la oración es el fondo constante en el cual y sobre el cual se desarrolla la vida. Por eso hay grandes espirituales que han dicho que el cosmos entero es un templo y que todas las criaturas, todo lo existente, está en realidad
a través de su develamiento, de su proceso, está en realidad haciendo oración, una muda oración de alabanza. Entonces, para terminar, en la Eucaristía de mi jornada, la liturgia en la cual se va transformando nuestra vida se va haciendo liturgia, poco a poco nos vamos convirtiendo nosotros, todos digo, en oración viva. Eso queremos, eso pedimos. En la liturgia de nuestra vida hay momentos, actividades. Esas actividades son pasos de esta ceremonia, son los momentos, los tiempos, el ritmo sagrado. Entonces me tomo un momento de desierto entre una actividad y la otra. Me concentro en tener atención a los momentos de transición que me permiten a veces reiniciar con mejor ánimo la actividad siguiente, si en esta estuve medio, me permiten reconectar. Entonces, la práctica sugerida, ustedes verán si la alteran, la modifican, les gusta o no les gusta. En mi caso va a ser, me detengo, para esto hace falta valor, para detenerse. Parece una tontería, pero es dificilísimo detenerse durante el día. Dice, pero ¿cómo? Si son 2 minutos, son 3. Es dificilísimo. Las más de las veces porque le quitamos importancia. Bueno, está bien, muy linda la técnica, pero no importa, no sirve para. No es muy importante. Eso le quita valor. Y otras veces porque en realidad nos va llevando de la nariz el impulso, la compulsión, la prisa, lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer en realidad es esto, detenerse, irse al desierto. Entonces me detengo, en mi caso me sirve sentarme, me siento, me quedo solo siendo, estando. Pero esto, bueno, entonces, ¿cómo hago para esto? Se sugiere atender al oído antes que a cualquier otro sentido y luego a la respiración, que es una especie de concentrarse en el tacto interno, en la sensación interior que produce el respirar. Ese acto que, como sabemos, se hace por sí solo. Como también estamos vivos por sí solos. Es decir, hay algo que nos sostiene vivos. No somos nosotros los que nos insuflamos vida. Escucho, respiro, permanezco entre el momento que pasó y el que va a venir, en un desierto donde puede que se manifieste la oración continua que ya se está haciendo en el templo del corazón. Creo que eso es todo. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.